La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hemos echado la vista atrás 25 años para recordar cómo éramos y cómo consumíamos al cierre de 1999, cuando faltaban solo unas horas para el cambio simbólico de década y de siglo, y se cernía sobre el mundo la amenaza de un caos informático que afortunadamente nunca llegó a producirse. Sonia Ballesteros sigue con nosotros. Sonia, te propongo que hagamos ahora el ejercicio contrario. Si antes mirábamos al pasado, miremos ahora al futuro. ¿Tú te imaginas cómo será el mundo y España en particular en el año 2050? No sé si eres capaz de pensar en eso. A mí me cuesta muchísimo. Me hago muchas preguntas, pero realmente creo que me faltan muchos datos para poder imaginar cómo seremos. ¿Sabes quién tiene esos datos? Nuestra próxima invitada. Es Sara Baliña, directora de la Oficina de Prospectiva y Estrategia en el Palacio de la Moncloa y coautora del informe España 2050, que dibuja uno de los panoramas quizás más aproximados a ese país que vamos a tener dentro de 25 años. Sara, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo seremos los españoles en 2050? ¿Tú te imaginas ese país? Pues el cometido que tenemos es tratar de imaginarnos, ¿no? Cómo vamos a ser. Algunas cosas son muy difíciles, obviamente, de proyectar, porque hay cambios que todavía son difíciles de identificar, ¿no? Pero hay otras muchas cosas, lo que nosotros llamamos como tendencias de fondo, en los cambios de comportamiento, en los avances tecnológicos, en la evolución demográfica, que sí que nos dan, bueno, pues algunas herramientas o algunas señales a la hora de pensar como sociedad cómo podemos comportarnos, cómo podemos ser, pues, en un horizonte de 2-3 décadas como las que planteas. Vuestro departamento es lo más parecido que podemos encontrar entonces a una bola de cristal que pueda tratar de adivinar el futuro. A nivel demográfico, ¿cómo seremos los españoles? ¿Cómo será esa España de 2050? Pues ahora que estamos en Navidades, si nos hiciésemos una foto, ¿no? O un selfie familiar el día de Nochebuena, probablemente en 2050 pues, en esa foto salga una familia donde estén los abuelos, las abuelas, probablemente algún bisabuelo, alguna bisabuela, y en la que haya pocos primos y pocos hermanos. Será una familia mucho más alargada, una mayor distancia entre las generaciones y probablemente más estrecha, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de demografía hay dos elementos que determinan, ¿no?, la evolución de la sociedad en un horizonte de largo plazo. Por un lado, las ganancias en esperanza de vida que hemos observado y que en el caso de España son muy sustanciales, y algunos de los datos pues, nos dicen, ¿no?, que probablemente pues, en 2050 una de cada 3 personas en nuestro país pues, va a tener 65 o incluso más años. Y al mismo tiempo esta realidad convive con una tasa de natalidad muy baja, ¿no?, que es lo que hace que probablemente en esa foto pues, haya menos niños y menos niñas que hace pues 25 años. Esta sería como la foto que de alguna forma reflejan las proyecciones demográficas que contemplan los principales organismos que tratan estos aspectos. Sara, y ante este envejecimiento de la población, ¿qué soluciones caben? Porque esto va a determinar sin duda no solo la riqueza de lo que se produzca en España, sino el tipo de economía que vamos a tener, qué se va a demandar y qué se va a consumir en 2050 en nuestro país, ¿no? Hay varias opciones, ¿no? Y yo creo que muchas de ellas ya las estamos observando. Lo primero que tú dices es que esa caída que estamos observando, ¿no?, en la tasa de fecundidad no es algo exclusivo de España, ni mucho menos, ¿eh? Incluso países de Europa con mejores condiciones económicas, laborales y de conciliación en términos relativos también están experimentando esta caída. Hay factores estructurales, ¿no?, podríamos decir, detrás de esa dinámica de naturaleza social. Pero obviamente una sociedad como la nuestra, donde el envejecimiento ya es una realidad y se va a acentuar durante los próximos años, pues hay que activar, ¿no?, varias palancas. La entrada de población extranjera es una de ellas, ¿no? Y de hecho, pues de aquí a 2050 hay algunos datos que apuntan a que una de cada 3 personas, ¿no?, en nuestro país puede haber nacido en el extranjero. Pero luego yo creo que esto es un aspecto que siempre queda un poco como en segundo plano, no entramos en él. Hay que empezar a repensar la vejez, ¿no? Esa idea de que una vez que superamos un determinado umbral de edad, pues ya dejamos de participar activamente en la sociedad, en la economía, en el trabajo, pues yo creo que hay que desterrarla, ¿no? Es bastante errónea, y de hecho hay otros países
que llevan el proceso de envejecimiento pues más avanzado, que van por delante de nosotros, que nos dan algunas lecciones de cómo podemos nosotros abordarlo, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Al final, la pirámide demográfica que vamos a afrontar es la que es, pero tampoco la tenemos que ver como algo dado y que inexorablemente pues nos va a llevar a, ¿no?, una reflexión sobre, oye, pues un mercado de trabajo con menos efectivos, con más dificultades para sostener el estado del bienestar y demás. Claro, uno piensa en el futuro, Sara, y piensa en la robotización, en la inteligencia artificial, probablemente en muchos más campos de los que ya está presente. No sé si en ese mundo del 2050 vamos a disfrutar más del ocio, trabajaremos menos, o sucederá exactamente lo contrario, que terminaremos trabajando más porque las máquinas facilitarán que hagamos más tareas y los jefes requerirán que hagamos más trabajo. Aspiramos a que no, a que no sea así. Pero esta reflexión sobre el uso del tiempo yo creo que es muy interesante y que está muy presente ya en la conversación, y yo creo que además las generaciones jóvenes lo están visualizando de una manera muy clara, ¿no? El balance trabajo, ocio, conciliación, tiempo libre para uno mismo, para la familia, para los amigos, está empezando a ganar importancia relativa en la función de decisión de cuando decides dónde trabajar, ¿no? O qué hacer con tu vida. Yo creo que eso es importante. Dicho esto, yo creo que no son incompatibles los dos elementos que mencionas. Es obvio, ¿no?, que la tecnología está avanzando rápido, y en el caso de la inteligencia artificial lo que hemos visto en los últimos años es claro, ¿no? Aplicaciones que hasta hace muy poco tiempo pensábamos que eran impensables, ahora mismo las tenemos, y de hecho es muy curioso, ¿no?, porque hablamos de la inteligencia artificial como casi algo que en el futuro puede llegar, ¿no?, a revolucionar nuestras vidas, pero cuando uno entra, ¿no?, en las tripas, permíteme la expresión, de lo que hacemos, pues está presente ya en muchas cosas, ¿no? Desde, oye, pues la búsqueda de una ruta con GPS a las aplicaciones que tenemos en el ordenador y que las utilizamos pues para preguntar dudas sobre distintos temas. Pero yo creo que la inteligencia artificial tiene un componente positivo, ¿no?, más allá de toda la reflexión que hay sobre cómo hay que desplegarla, que se tiene que hacer de una manera ética, responsable y demás. Yo creo que para un país como el nuestro, que además estábamos hablando previamente del tema del envejecimiento, yo creo que nos puede generar grandes beneficios, ¿no?, porque al final nos puede ayudar a hacer algunos procedimientos, algunas tareas incluso rutinarias de una manera mucho más rápida, ¿no? Y eso no significa que tenga que desplazar nuestro trabajo, sino que probablemente nos pueda liberar de cosas que a día de hoy, pues bueno, nuestro valor añadido es menor, y que nos pueda permitir tener ese tiempo pues para hacer otras cosas, ¿no? Y de hecho la mayoría de expertos y expertas coinciden que esta tecnología es bastante diferente a otras, porque para poder utilizar una solución de IA, ¿no?, incluso, bueno, pues un chat inteligente, tampoco es necesario, ¿no?, tener unos conocimientos súper avanzados de programación o de conocimiento informático. Y eso yo creo que la convierte en una herramienta que puede ser útil para la mayoría de la población. Sara, uno de los temas que preocupa hoy, y yo creo que más todavía a los jóvenes, es el cambio climático. ¿Seremos capaces de parar el cambio climático? Esa es una pregunta complicada. Yo creo que es un reto global, ¿no? Nosotros tenemos que jugar nuestro papel, pero obviamente esto exige un esfuerzo de gran envergadura por parte de todos los países y sobre todo de las grandes potencias, ¿no? Dicho esto, y yéndonos a la perspectiva un poco más nacional, yo creo que en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos, ¿no?, por cambiar un poco el paradigma sobre cómo tenemos que operar, ¿no? Y hablamos de producción y hablamos de consumo. Para enfrentar los retos del cambio climático no hay una bala de plata. Tenemos que ser capaces de producir energía de otra manera, pero tenemos que ser capaces de consumir de otra manera, tenemos que reducir muchísimo el desperdicio, tenemos que reciclar mucho lo que usamos, cómo lo usamos, y yo creo que todos estos cambios no se producen de un día para otro, pero sí yo creo que hay una percepción, ¿no?, por parte de la sociedad de que estamos en un punto donde es necesario pisar el acelerador, ¿no? Sí. Probablemente la parte más complicada es aquella que apela directamente a nuestros patrones, ¿no?, a nuestros hábitos. Son los más difíciles muchas veces de cambiar, ¿no?, en cómo nos movemos, en qué comemos, cómo lo comemos, dónde lo compramos, y esa probablemente sea la tarea ¿no?, que exija más esfuerzo. Estamos haciendo esta llamada, Sara, vía WhatsApp. Esta es una tecnología que hace 25 años parecería impensable, igual que las videollamadas. ¿Somos capaces de intuir, de imaginar cómo nos vamos a comunicar dentro de 25 años, en 2050? Probablemente no estemos hablando por teléfono, porque lo que sí parece es que cada día nos gusta llamarnos menos y utilizar más pues
el vídeo, ¿no? el audio, el mensaje escrito, ¿no? Aquí la verdad es que hay como incertidumbre alta, ¿no? Yo creo que todavía probablemente algunas innovaciones tecnológicas estén en fase muy inicial, pero lo que está claro es que cuando uno echa la vista atrás y piensa en cómo eran los móviles, ¿no? O cómo eran los dispositivos digitales que teníamos y cómo son los que tenemos ahora, pues probablemente si cerramos los ojos y pensamos en 2050 se nos pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? No sé, por lanzar algunas cosas que a lo mejor no son así, y esto lo vemos muchísimo antes o no lo vemos, pero a lo mejor los móviles pues van a tener, no sé, las pantallas moldeables, probablemente no tengamos ni siquiera pues que interactuar con él, ¿no? De una manera táctil, simplemente reconozca nuestra voz, nuestros gestos, nuestros movimientos. Puede ser también que lo usemos muchísimo menos y que en su lugar pues no sé, nos comuniquemos a través de otros dispositivos portátiles que tengamos en casa o en la oficina o en la radio, ¿no? Como relojes inteligentes o pantallas holográficas colocadas en el salón. Y bueno, hay incluso algunos que se atreven a aventurar que podemos hacerlo a través de microchips implantados en el cuerpo. Yo esto todavía no, o sea, no es que no lo vea, no me lo imagino, pero quién sabe. Me gustaría saber, Sara, el gran cambio, si es que viene, ¿por dónde crees tú que va a venir? Yo es que creo que al final, y esto es una pregunta que se repite muchas veces, ¿no? Vislumbramos los cambios de futuro como si tuviesen única y exclusivamente un hilo conductor, ¿no? O un gran revulsivo. Yo creo que es la configuración de varios cambios juntos, ¿no? De varias realidades interactuando juntas. Y me explico. Yo creo que en lo social hay cambios muy interesantes que se están produciendo, por ejemplo, en las dinámicas familiares, en las dinámicas de configuración, ¿no? de los hogares, que son como cambios silenciosos, pero que obviamente pueden alterar de manera muy, muy, muy significativa los patrones de consumo y de gasto en el futuro, ¿no? Eso es un elemento. Yo creo que hay un segundo elemento que quizás esté más, ¿no? en la conversación, que es todo el aspecto tecnológico y que hemos hablado de él, pero que obviamente también tiene un papel muy importante y vincula muy fuerte con esas nuevas relaciones, esas nuevas dinámicas sociales, ¿no? y familiares que mencionaba al principio. Y luego yo creo que hay un elemento, una tendencia adicional, ¿no? Más allá del cambio climático, y es cómo nos disponemos en el territorio, es decir, dónde decidimos vivir y cómo decidimos vivir, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de futuro, el envejecimiento, la transición verde, la transformación digital están como muy presentes en la conversación, pero yo creo que la concentración de la población en grandes núcleos urbanos con todo lo que ello implica, y que no es exclusivo para nada de España, es un elemento que también puede generar grandes transformaciones en todos los ámbitos, en lo económico obviamente, pero también en lo social, ¿no? Desde las redes de cuidados a las redes vecinales, a cómo se configuran los hogares, a las relaciones entre personas. Yo creo que ese es un aspecto importante. Pero Sara, ¿quiere decir eso que la población se va a ir concentrando todavía más en ciertas urbes? ¿Surgirán ciudades nuevas en España o que las que ya existen tengan que adaptarse para una migración masiva? Pues la mayor parte de las estadísticas, ¿no? que intentan de alguna forma anticipar cómo se va a distribuir la población en el territorio, apuntan a que las grandes ciudades españolas van a seguir aglutinando más población. ¿Serán nuevas ciudades o serán ciudades que resultan de la extensión de las ciudades grandes que ya tenemos ahora, ¿no? Probablemente haya un poco más de lo segundo, ¿no? Pero esto es un fenómeno que se está produciendo de manera bastante generalizada, y eso no significa que no pueda haber un cierto resurgir, ¿no? de ciudades más medias, bien posicionadas, bien comunicadas, con valores ¿no? intrínsecos y positivos en lo económico y en lo laboral que también puedan tener esta expansión. Pero yo creo que si echamos la vista atrás a los últimos años, ¿no? y hacemos una reflexión de cómo hemos cambiado, hay una parte muy importante que yo sí le atribuiría, ¿no? a cómo nos estamos distribuyendo en el territorio, ¿no? y podríamos poner múltiples ejemplos. ¿Por qué no a futuro pensar que este también va a ser un elemento relevante? Me gustaría saber si entre esas ciudades, entre esos núcleos de población, seguiremos moviéndonos en coche. O a lo mejor tenemos que empezar a pensar que efectivamente sí habrá otros medios de transporte más sostenibles, más rápidos, más eficaces. Esa siempre es la eterna pregunta, ¿no? De más coche o menos coche. Vamos, me aventuraría a decir que va a haber coches, ¿no? Sí. Serán otros coches diferentes, serán coches más sostenibles, habrá movilidad eléctrica, habrá más movilidad compartida vinculada al coche, llegará una mayor autonomía al vehículo, obviamente. Yo creo que aquí la pregunta interesante es si va a haber más o menos coche privado.
Sobre todo porque algunas de las corrientes, ¿no?, de fondo que estamos comentando nos sugieren que obviamente va a haber vehículos, va a haber coches, hay muchas regiones de nuestro país que la vía, ¿no?, para poder desplazarte, la solución es el coche. Yo creo que así va a seguir siendo, probablemente también en las ciudades, ¿no? Pensar en un horizonte a 20, 30 años donde no haya coches o se reduzca, ¿no?, fuertemente el parque, yo creo que no es realista, ¿no? Pero sí que creo que a medida que vayamos hacia una sociedad más envejecida, las personas mayores utilizan menos el coche privado, el hecho de que también esté cambiando la concepción de lo que significa el coche, ¿no? Hace 25 años tú te comprabas un coche casi, no lo digo que al mismo nivel, ¿no?, pero que decidías comprarte una casa, ¿no?, o te querías emancipar, era casi como un elemento de cierto estatus, ¿no?, de definición personal, ¿no? Te definía. Exacto. Ahora mismo, y de hecho esto es, no es para nada percepción, lo que os estoy contando está basado en datos. Hay muchos jóvenes que deciden no sacarse el carnet de conducir simplemente porque por dónde viven, por su trabajo, por dónde estudian, consideran, ¿no?, que las opciones de transporte público, de transporte compartido, incluso el poder ir andando, el tren, les cubre, ¿no?, las necesidades de movilidad que tienen, y el tener el coche no tiene ese identificativo, ¿no?, de progreso social, de progreso económico vinculado a la emancipación. Y yo creo que esto es un tema importante. Yo creo que además la tecnología puede ayudar mucho para que algunas de las dificultades, ¿no?, que a veces cuando decidimos, oye, ¿cojo el transporte público o no? ¿Voy en coche o no voy en coche? Puedes solventarlos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, pues haya aplicaciones o sistemas de tecnología que nos permitan, pues por ejemplo, adaptar, ¿no?, la frecuencia del transporte a los picos de demanda que haya, ¿no?, o a las rutas que sean más demandadas. Yo creo que todo ese tipo de cosas, al final, en lo que pueden llegar a derivar, ¿no?, es que el coste-beneficio de ir en coche e ir en otras vías alternativas, pues acabe inclinando la balanza pues hacia el transporte público, o hacia el tren, o hacia la movilidad compartida, las bicis y demás. Pero creo que hay un elemento adicional que el otro día, de hecho, lo reflexionábamos en la oficina y que creo que es muy interesante, ¿no? Y es cómo individuos cada vez le damos más valor al tiempo. Empezábamos la conversación también hablando de esto, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos en qué medio de transporte coger, en la medida en la que empecemos a valorar más lo que podemos hacer mientras nos desplacemos, ¿no?, esa idea de mientras me desplazo no quiero perder tiempo, puedo ir leyendo, puedo ir llamando por teléfono, puedo ir trabajando, yo creo que eso sí que puede suponer, ¿no?, un cambio importante, sobre todo en las ciudades, a la hora de decidir qué medio de transporte cojo. Hemos hablado de tecnología, de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, y aquí sí que creo que mucha gente estará muy interesada en conocer vuestra respuesta, ¿permitirá alcanzar soluciones a problemas médicos gravísimos hoy, como a lo mejor la ELA, como a lo mejor el Alzheimer o el cáncer? No sé si es muy aventurado decir que de aquí a 25 años esas enfermedades tendrán una solución. Yo creo que la aplicación de la inteligencia artificial, también por los estudios que estamos viendo en el campo de la salud, no van tanto, ¿no?, a la curación plena, ¿no?, o de ciertas enfermedades, que también, porque una de las cosas que estamos viendo es que a través de estos sistemas es posible, ¿no?, buscar o conseguir nuevos fármacos de una manera más eficiente, en menos tiempo, con combinaciones que llevaría mucho tiempo, ¿no?, hacer si no tuviésemos estos sistemas inteligentes. Pero donde creo que sí es diferencial es en cómo nos va a permitir, ¿no?, anticipar mucho mejor algunas enfermedades, la progresión de estas enfermedades, hacer tratamientos muchísimo más personalizados, más adaptados, ¿no?, a las necesidades de cada paciente, mejorándole obviamente la calidad de vida, reduciendo los efectos secundarios. El otro día, por ejemplo, veíamos, ¿no?, hay algunos hospitales públicos en España que ya están incorporando estos sistemas de inteligencia artificial para que, por ejemplo, a partir de una foto, ¿no?, de un lunar o de una deformación en la piel, pueda identificar si es cancerígeno o no, y eso se traduzca, ¿no?, en una respuesta más rápida en las citaciones médicas, ¿no?, en el procedimiento que tú tienes que seguir para que se produzca ese diagnóstico, ¿no? Esta idea del diagnóstico temprano y sobre todo de la prevención, que es hacia donde tenemos que ir, yo creo que ahí la inteligencia artificial sí puede jugar un papel clave, ¿no? Si además nos ayuda, ¿no?, a encontrar tratamientos para enfermedades como las que has mencionado, pues mejor que mejor, ¿no? Hay ya algunas iniciativas en esta línea. Sara, y barriendo para casa, vamos a hablar de los medios de comunicación. ¿Desaparecerá el papel? ¿Seguirá viva la radio?
Pues es una muy buena pregunta. Pese a todos los cambios que estamos observando y que hemos ido analizando en los últimos años, todavía hay una preferencia, ¿no?, de una parte mayoritaria de la población a leer, por ejemplo, en papel, ¿no?, a consumir novela o ensayo en papel, aun cuando la lectura digital haya avanzado de manera muy significativa. La radio, ¿seguirá viva la radio? Probablemente siga viva la radio, ¿no?, con formatos diferentes. Vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? Desde pues lo que podían ser los formatos más tradicionales, pues al auge que pueden estar teniendo ahora, por ejemplo, los podcasts, los videopodcasts, ¿no? Y esto se está produciendo en un periodo muy, muy corto de tiempo. A veces también yo creo que esto es una reflexión como general, ¿no? No solo a lo que ocurre con, bueno, pues cómo consumimos el ocio y demás. Pensamos que los cambios también son como muy drásticos, ¿no?, muy radicales. Obviamente hay señales o indicios, ¿no?, de transformación, de modificación en todos los ámbitos, pero luego también hay tendencias de base que se mantienen, ¿no? Y por ejemplo, todo lo que se está hablando, ¿no?, del auge de las redes sociales, cómo interactuamos con ellas, cómo afectan, ¿no?, a nuestra salud mental, a cómo nos percibimos y demás, pues hay una parte importante, ¿no?, ya por ejemplo de encuestas que revelan que cada vez son más las personas que dicen, oye, pues a lo mejor tengo que tomarme periodos de detox digital, este tipo de cosas. Lo que quiero decir con esto es que va a haber cambios, ¿no?, en los patrones de consumo de ocio, y los medios se tendrán que adaptar a eso. Yo creo que lo digital va a seguir estando muy, muy presente, pero pueden convivir con formatos o con modalidades más tradicionales, ¿no?, que luego se ve que resurgen y que obviamente pues hay una parte de población que todavía está ahí o que simplemente por comparación prefieren, ¿no?, quedarse, por ejemplo, con la novela escrita, ¿no? Pues Sara Baliña, nos quedamos con muchísimas preguntas en el tintero, pero también nos quedamos sin tiempo, así que otro día te volvemos a llamar para seguir indagando. Interesantísima esta bola de cristal que tienen en Moncloa, que es Sara Baliña y todo su equipo de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, porque creo que, Sonia, nos ayudan a entender, o al menos a intentar imaginarnos mejor cómo va a ser esa España de dentro de 25 años, ¿no? Sí, yo creo que ha sido muy interesante la entrevista, Sara. Sara, muchísimas gracias y te anticipamos ya. ¡Feliz año! Feliz año a vosotros, muchísimas gracias. Eso es lo poco que nosotros podemos anticipar de momento, ¿no, Sonia? Sí, feliz año. Bueno, pues también a ti, feliz año, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy durante este programa especial. Siempre a ti, Fernando. Cadena SER. La radio.